Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un documento clave. La Gaceta, el diario oficial de Nicaragua. Específicamente, la edición número 162, del viernes 29 de agosto de 2025. Sí. Estos documentos oficiales, bueno, a veces parecen un poco áridos, ¿no? Totalmente. Pero si uno mira bien, son verdaderas cápsulas del tiempo administrativo y legal, y nuestra misión hoy es justamente esa, desglosar los elementos más significativos. ¿Qué tenemos en el menú, digamos? Pues mira, hay una reforma constitucional que está dando sus primeros pasos, cambios en puestos clave del Ejecutivo, también el registro de marcas internacionales, que siempre da pistas sobre actividad económica. Ajá. Y bueno, un reflejo del capital humano del país. Una lista larga de nuevos profesionales titulados. O sea, un poco de todo. Legislativo, ejecutivo, economía y sociedad. Exacto. Queremos entender qué nos cuentan todas estas piezas juntas sobre Nicaragua en este momento. Así que, manos a la obra. Comencemos por el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. Vale. El documento certifica algo importante, la aprobación inicial, ojo, inicial, en primera discusión, Ujú. de una reforma parcial a la Constitución política. El foco está en el artículo 118. ¿Y cuándo fue esto? Justo el día antes de la publicación, el 28 de agosto. Entendido. Y lo que llama la atención, supongo, es el contenido de esa reforma al artículo 118. Exacto. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, se centra en detallar y reforzar, digamos, los deberes de los funcionarios públicos. Y esto es importante. Aplica tanto a los electos directa o indirectamente como a los que nombra directamente la presidencia. O sea, a todos. ¿Y cuáles son esos deberes que se refuerzan o detallan? Fundamentalmente, se les exige cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución política. Eso por un lado. Ajá. Y por otro, aquí viene un punto clave. También la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. Rendición de cuentas. Eso siempre es relevante. Claro, pero no se queda solo en la declaración, ¿eh? Lo más significativo es la consecuencia explícita que establece si no cumplen. ¿Y cuál es? Se define como causal inmediata y suficiente para su remoción. Así, directo. Remoción inmediata. Eso es fuerte. Sí. Y aclara que esto es adicional a otras responsabilidades, ya sabes, administrativas, civiles o penales que puedan existir en otras leyes. Entendido. Se subraya la rendición de cuentas y se le pone una consecuencia, digamos, directa y potente. Exacto. Pero, y esto es crucial recordar, como bien indica el texto y mencionaste antes, esta es solo la primera aprobación, ¿verdad? Correcto. Para que esta reforma sea ley vigente constitucional, necesita pasar por una segunda legislatura. Aún le queda camino por recorrer. O sea, es un proceso en marcha. Justamente. Es un proceso legislativo en curso. Pero el hecho de que se esté discutiendo y aprobando en esta primera etapa, pues ya marca una intención clara, ¿no? ¿Una intención sobre qué exactamente? Sobre formalizar la responsabilidad de los funcionarios, especialmente en el manejo de los recursos del Estado y la adhesión a los principios constitucionales. Aunque, hay que decir, esos principios fundamentales no se detallan más en este extracto específico que estamos viendo. Interesante punto. Bien, ahora movámonos de la Asamblea a la Casa de Gobierno. A ver qué hay por allí. Encontramos 3 acuerdos presidenciales, todos firmados el mismo día, 28 de agosto, ¿3 el mismo día? y firmados por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Parecen movimientos relevantes. El primero, acuerdo número 126-2025. Nombra al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina como jefe de las Fuerzas Policiales de la República. Jefe de la Policía Nacional, un puesto clave en seguridad interna, sin duda. Sí, y el acuerdo cita la Constitución y la Ley de la Policía Nacional como base legal. Luego, tenemos el acuerdo número 127-2025. Designa a la compañera Wendy Carolina Morales Urbina como Procuradora General de Justicia. La Procuradora General, también un rol fundamental, la abogada del Estado, podríamos decir. Y aquí hay un detalle interesante. El acuerdo dice explícitamente que deja sin efecto un nombramiento anterior para ese mismo cargo, uno que databa de 2019. Ah, o sea, no es un puesto vacante que se llena, es un reemplazo formal. Exacto. Y una dinámica similar ocurre con el siguiente, el acuerdo número 128-2025.
Este nombra al compañero Denis José Sánchez López como subprocurador general de justicia. El segundo al mando en la Procuraduría. Sí, y este nombramiento también anula uno previo, también de 2019. Entonces, como dices, no son solo nombramientos, son reemplazos explícitos en la Procuraduría. Exacto. Si conectamos los puntos, vemos cambios simultáneos en la cúpula de la Policía Nacional y en la Procuraduría General de Justicia, tanto la titular como el subalterno. Roles cruciales en el engranaje del Estado, ¿no? Seguridad interna y la representación legal del Estado. Sin duda. Y este hecho de que ambos nombramientos en la Procuraduría reemplacen designaciones de 2019 sugiere algo más allá de una simple actualización administrativa. Bueno, la Gaceta solo registra el acto, no explica los motivos, claro. Claro. Pero el hecho de anular explícitamente acuerdos previos sí subraya que no se trata solo de llenar vacantes, es una sustitución activa. ¿Y cómo podría interpretarse? Pues podría ser una reconfiguración de equipos, una consolidación de confianza en nuevas figuras, o simplemente la formalización de cambios que quizás ya venían gestándose internamente. Lo que es indudable es que son posiciones de muy alto perfil y poder dentro de la estructura del Estado nicaragüense. Y es interesante ver estos nombramientos publicados al lado de una reforma constitucional que habla de rendición de cuentas para funcionarios. Sí, aunque como dices, la Gaceta no establece una conexión directa, presenta los hechos de forma separada. Entendido. Ujan estos actos administrativos publicados el mismo día. Muy bien. Cambiemos ahora de ámbito por completo. Vámonos al registro de la propiedad intelectual. A ver, la parte comercial. Exacto. Aquí la Gaceta nos muestra un lado diferente de la actividad en el país, el registro de marcas de fábrica y comercio. Siempre es interesante ver qué empresas formalizan su presencia. Sí, da una idea del movimiento económico. Hay varios registros internacionales. Por ejemplo, Kingsdown, una marca de Estados Unidos. ¿Y para qué clase de productos? Clase 20 internacional. Usualmente son muebles, colchones, ese tipo de cosas. Asegura su registro hasta 2033. También está Wolf de Bélgica. Europea. Sí. Y esta cubre clases 1, 3 y 4. Hablamos de químicos industriales, aceites, lubricantes, combustibles. También vigente hasta 2033. Sectores industriales entonces. Luego vemos a Casa Fidalgo. Esta es del Reino Unido. Clase 29, que es de alimentos. Y esta tiene vigencia hasta 2034. Alimentos, otro sector clave. Y un caso curioso. Un diseño, sin nombre verbal especificado, pero que pertenece a BYD Company Limited. Ah, BYD, la gigante china de vehículos eléctricos y baterías. Esa misma. Registrada en las clases 12 y 37, o sea, vehículos y servicios de reparación o mantenimiento. También hasta 2034. Fíjate qué interesante la diversidad, ¿no? Empresas de Estados Unidos, de Europa, Bélgica, Reino Unido y de Asia, China. Sí, y en sectores muy distintos. Muebles, insumos industriales, automotriz, alimentos, tecnología de transporte. Exacto. Más allá de la curiosidad de ver marcas conocidas, ¿qué nos dice esto en un sentido más amplio? Pues nos dice que estas empresas internacionales ven importante o necesario proteger legalmente su identidad comercial en el mercado nicaragüense. El registro de marca es un paso formal esencial para operar, para defenderse de imitaciones, para construir valor de marca localmente. Claro, es como una formalización de su apuesta por el mercado. Justamente, sugiere una continuidad en la actividad económica, o al menos la intención de mantenerla, y también la presencia de inversión extranjera que busca operar dentro del marco legal formal del país. Es una señal, aunque quizá pequeña, de confianza en mantener operaciones o de interés en ingresar al mercado, ¿no? Podría interpretarse así, sí. Es como plantar una bandera legal para hacer negocios. Entendido. Bueno, ahora llegamos a la sección que ocupa, por volumen, la mayor parte de esta Gaceta. ¿Cuál será? La publicación de títulos profesionales. Ah, claro, las listas de graduados. Suelen ser larguísimas. Larguísimas y muy variadas. En lugar de leer cada nombre y título, que sería imposible. Nos llevaría todo el día. Exacto. Podemos decir que es una verdadera balanza de certificaciones oficiales de graduación, de múltiples universidades nicaragüenses. Vemos representadas a las grandes universidades nacionales, la UNAM en sus sedes de León, Managua, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI,
la Universidad Nacional Agraria, la UNA. Y también menciona universidades que han sido renombradas recientemente, ¿no? Sí, eso es importante. Menciona, por ejemplo, a la Universidad Nacional Politécnica, que antes era la UPOLI, o la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la antigua UCA. Junto con otras como American College, la UNIDEC, en fin, una amplia representación del sistema de educación superior. Y la variedad de títulos es impresionante. Cubre prácticamente todo el espectro profesional. ¿Cómo qué tipo de áreas destacan? Pues mira, hay especialistas médicos y odontológicos, ortodoncia, endodoncia, másters en áreas críticas como salud pública, medicina preventiva, formación docente, igualdad de género, gerencia. O sea, posgrados importantes. Y luego una multitud de licenciaturas: administración, derecho, enfermería, bioanálisis clínico, psicología, comunicación, contaduría, ingenierías de todo tipo, industrial, agroindustrial, forestal, sistemas, alimentos, médicos generales, químicos farmacéuticos, Profesores. profesores de educación media en diversas especialidades, incluso técnicos superiores como auxiliares en farmacia. Es un verdadero mosaico del capital humano que se está formando. Totalmente. Más allá de ser una lista administrativa, esta sección es como un testimonio, ¿no? Del esfuerzo individual de cientos de personas y del funcionamiento del sistema educativo. Refleja las áreas en las que el país está formando profesionales. ¿Sí? Y se ve una fuerte presencia en ciencias de la salud, educación, ingenierías diversas, ciencias sociales, áreas empresariales. ¿Hay algún detalle en esta sección que te llame particularmente la atención, más allá de la cantidad y la diversidad? Pues un par de cosas, sí. Primero, la mención explícita de graduados de otras nacionalidades. Ah, ¿sí? ¿De dónde, por ejemplo? Se mencionan profesionales hondureños que obtuvieron maestrías en la UNAM León. Esto sugiere un flujo académico regional, gente que viene a Nicaragua a especializarse. Interesante. ¿Y lo segundo? Lo segundo, y esto es desde una perspectiva más administrativa, es muy relevante cómo se maneja la transición de las universidades que cambiaron de nombre. ¿A qué te refieres? A que las certificaciones hacen referencia a los nombres anteriores, mencionaste UCATC, UNIC, MLK, UPOLI, UCA, junto a los actuales o sucesores legales, como la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda, la Ricardo Morales Avilés, la UMPE, la UNCSM. Entiendo. La Gaceta actúa como el registro que da continuidad y validez oficial a esos títulos. Exactamente. Reconoce la historia institucional y asegura que esos títulos sean válidos bajo la nueva denominación. Es importante para los graduados, claro. Entonces, esta sección no es solo burocracia. Refleja también dinámicas educativas y cambios institucionales importantes. Oye, ¿en qué áreas y bajo qué sellos institucionales, incluyendo aquellos que han atravesado transformaciones recientes? Muy bien. Pues hemos recorrido los puntos clave de esta Gaceta del 29 de agosto de 2025. Si damos un paso atrás, ¿cuál es la imagen que nos deja? Tenemos por un lado al Estado legislando sobre la responsabilidad de sus funcionarios. Por otro lado, haciendo nombramientos clave en seguridad y justicia. Al mismo tiempo, la actividad comercial internacional sigue registrando su presencia formal. Y finalmente, el sistema educativo certifica a una nueva generación de profesionales. Exacto. La Gaceta actúa como el vehículo formal de comunicación del Estado. Es, en cierto modo, el acta notarial de la nación. El registro oficial. Sí, donde se registran actos con consecuencias legales, administrativas, económicas y personales muy concretas. Cada elemento que hemos discutido, la reforma en ciernes, los nombramientos, las marcas, los títulos, adquiere su carácter oficial y público a través de esta publicación. Es como un espejo de la actividad formal del país en un momento dado, ¿no? Justamente. Una herramienta fundamental para entender el funcionamiento oficial, aunque, como decíamos al principio, su lectura directa pueda ser densa. Sin duda. Y precisamente por esa función de registro oficial, de formalización, nos deja pensando. ¿En qué? La reforma al artículo 118, por ejemplo, pone un énfasis muy marcado en los deberes de los funcionarios respecto a los principios constitucionales y, sobre todo, a la correcta administración y rendición de cuentas de los bienes y fondos públicos. Sí, lo vimos. La publicación en la Gaceta es el primer paso formal, pero esto invita a reflexionar.
Más allá de la norma escrita, de lo que dice el papel. ¿Cómo se materializa esa rendición de cuentas en la práctica diaria? Es la pregunta clave, ¿no? La aplicación. Claro. ¿Qué mecanismos, visibles o no en futuras gacetas, permitirían a la ciudadanía y a otras instituciones evaluar si ese mandato constitucional se traduce efectivamente en una gestión transparente y responsable de lo público? ¿Cómo se pasa del texto a la realidad? Una excelente pregunta para cerrar nuestra exploración de hoy. Nos deja pensando en esa conexión, a veces compleja, entre lo que se declara oficialmente y cómo se vive día a día. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Gracias a ti. Hasta la próxima.